estamos? ¿No me oyen, verdad? ¿Sí me oyen? Ahora sí me oyen. ¡Feliz año! Los que dijeron feliz año son los pecadores que no vinieron la semana pasada. Los agarré, ¿verdad? No, es bueno ver a la gente de Dios en la casa de Dios. Eso es bueno siempre. ¿No es emocionante? Grupos de vida, servicio comunitario, café de mujeres, hombres no pueden ir a ese. Pero tenemos muy buenas cosas para este principio de año. Y qué mejor cosa que empezar hablando acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver si me lo encuentro. Ya me lo encontré. Tomemos un minuto y nos calmamos, ¿ok? Porque después de esa música tan potente que nos dio el grupo de alabanza, después de la energía que nos dio David con los anuncios y el mini sermón que Zoe nos predicó, vamos a calmar el corazón. ¿Qué tal? Solo tome un segundo, cierre sus ojos y permítale al Señor que Él en su gran misericordia, en la gracia que nos ha otorgado, nos pueda hablar hoy, porque nuestro corazón necesita agua fresca. Y Señor, hoy venimos a pedir del agua que solo tu palabra nos puede dar. Pero tenemos que venir con un corazón sediento y con un corazón dispuesto también. Porque no podemos tomar agua si no podemos abrir la botella, si no sabemos cómo quitar la tapa de la botella. Y hoy queremos que nos permitas hacer ambas cosas. La sed, la capacidad de abrir la botella y la capacidad de tomar el agua de vida que tú nos estás ofreciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El año es 1995 y por varias razones yo me vi envuelto en una de las primeras grandes aventuras de mi vida. Y esa aventura se trataba de un viaje misionero. No a cualquier lugar en 1995, a uno de los lugares más difíciles sobre la faz de la tierra, donde el evangelio no era predicado fácilmente, no era aceptado. De hecho, donde el evangelio todavía hoy en día es castigado como un delito. Y entonces, con un viaje por algunas partes del continente, nos dispusimos un grupo de costarricenses y un grupo de americanos y nos fuimos para China. Nos fuimos a hacer un trabajo exploratorio para que muchas de las gentes que están ahorita haciendo ministerio en China pudieran estar ahí en ese momento. Yo no sabía los retos a los que me estaba enfrentando. Yo ya había asistido a una iglesia china, o a 3 iglesias chinas en realidad, en Costa Rica, en mi país, por año y medio. Ya tenía algo de mandarín, ya podía entender algo de mandarín y un poquito de cantonés. Entonces dije, voy bien, no son tantos los retos. Pero cuando llegamos a un lugar que se llama Macao, es una isla que está al frente de las costas de China, en el mar de China, y llegamos a ese lugar y después de llegar ahí por la mañana, un misionero nos dio la bienvenida. Ya habíamos visitado varios lugares, pero cuando llegamos ahí específicamente, este misionero nos dio la bienvenida, nos llevó a algunos lugares muy importantes de la isla para conocer, porque es una isla que fue conquistada por los portugueses. Entonces es la mezcla entre portugués y chino, y es rico en cultura, rico en historia. Pero no fue sino cuando llegamos a la casa de él por la noche y nos compró una buena comida china, un buen arroz frito. Y mientras estábamos comiendo, él empezó a explicarnos qué hacía él, cuál era su tarea. Y la tarea de él en 1995 era llevar Biblias para China. Esto en ese momento era una tarea imposible, porque la Biblia era un libro completamente ilegal en China. Si alguien sabía que usted estaba llevando una Biblia, metiendo una Biblia al país, usted podía ser capturado, podía ser puesto en prisión y hasta podría tener una sentencia de muerte. Y con lágrimas en los ojos nos dijo, no tengo a alguien que pueda llevar el siguiente cargamento de Biblias a China.
Y ahí fue cuando mi grupo y yo nos juntamos después de oír la historia, después de ver las lágrimas de este hombre. Nos juntamos en un salón, recuerdo, todos los costarricenses, todos los ticos. Y nos dijimos, estamos aquí para hacer algo importante. Vamos a hacer algo importante. Y esta fue la primera vez en mi vida en la que decidí hacer algo ilegal, conscientemente. Y a medianoche tomamos un barco para llegar a China por la mañana, a las costas de Guangdong, en China. Y cada uno de nosotros tenía 8 Biblias pegadas al cuerpo porque decidimos meter Biblias ilegalmente en China. Estoy confesando un pecado, honestamente, un pecado que no es pecado. Y yo pensé que mi vida iba a ser transformada solamente por el viaje, solamente por la comida, solamente por las cosas que iba a ver. Pero mi vida fue transformada por algo mucho más grande. Y yo quiero hablar de eso hoy. Este libro, la Biblia, es un libro impresionante. 66 libros en uno. De eso se trata la Biblia. Fue escrita a lo largo de la historia por 1500 años. Abarca 1500 años de historia. Más de 40 autores fueron los que escribieron la Biblia. Escrito en 3 idiomas diferentes, en griego, en arameo y en hebreo. Es un libro increíble. Publicado por más de 5,000 millones de copias en todo el mundo. Es el libro más vendido a través de la historia. Es el libro más vendido, pero adivine qué, es el libro más robado. De la misma manera, es el libro que más se roban de los hoteles o de los lugares públicos, de las iglesias donde tenemos Biblias gratis. Ha sido traducido en su totalidad a 438 idiomas. Pero parcialmente, Nuevo o Antiguo Testamento, ha sido traducido a 2,454 idiomas. Es un libro fuera de serie. Es el libro que fue escrito por humanos para comunicar la voluntad divina. Ese es el libro que usted y yo tenemos oportunidad de leer. Hay más evidencias físicas, más evidencias palpables de la escritura de la Biblia que de la escritura de gente como Platón o como Aristóteles, si usted ha escuchado a esos dos antiguos. Los libros, las copias de los libros de Platón son 7 copias. Las copias de los libros de Aristóteles son 49 copias. Las copias de los libros solamente del Nuevo Testamento de la Biblia, 5,600 copias antiguas, de las que sacamos la información de lo que leemos hoy. Es una biblioteca unificada en un mensaje. El mensaje es la historia de la salvación. Ese es el libro que estudiamos cada semana aquí. ¿Por qué creen que lo estudiamos con tanto ánimo, con tanta pasión? Algunos están convencidos de las verdades de la Biblia. Otros, sin embargo, solamente quisieran que la Biblia los convenciera de algo. Y están todavía intentándolo. ¿Cuál de los dos es usted? Porque en una congregación de este tamaño, no sé, unas 200 personas, un poco menos acá, algunos de ustedes han llegado aquí hoy creyendo en la Biblia solamente por tradición. Lo que queremos en esta iglesia es que usted salga de aquí creyendo en la Biblia por convicción. Para que usted crea en las palabras de este libro y que hay poder en las palabras de este libro. Ahora, alguien podría decir, es que un buen cristiano no puede dudar de la Biblia. Y déjeme decirle, yo conozco buenos cristianos que dudan de la Biblia. De hecho, los cristianos que dudamos más de la Biblia la estudiamos más. Los cristianos que queremos preguntarle más a la Biblia somos las que la leemos más. Por eso, si usted tiene dudas de la Biblia, esta es la primera cosa que quiero decirle hoy: acérquese a la Biblia. Empiece a leerla. Hoy vamos a leer un texto que nos va a dar el contexto de lo que queremos hablar hoy. Entonces, busquen su Biblia, está en el Nuevo Testamento, segundo libro de Pedro, capítulo 1, de los versículos 16 al 21. Es un
texto corto, pero nos va a dar el marco en el que queremos centrarnos para hablar de lo que queremos hablar hoy. Ahora, venga hoy pensando en que no necesariamente vamos a estudiar la profundidad del texto que vamos a leer, más bien vamos a estudiar la importancia del contexto que el texto nos va a decir. Y esto es lo que dice Pedro acerca de eso. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y Pedro le está hablando a la gente que le está escribiendo y les dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Ahora, déjenme parar solamente 30 segundos aquí, porque algunas veces creemos que la Biblia dice algunas cosas que no dicen. Hace algunos años recibí una llamada en mi oficina. Y esta persona quería hablar acerca de grupos de vida, casualmente. Si usted no se ha inscrito en un grupo de vida todavía, busque la salvación e inscríbase a uno hoy, porque eso es importantísimo. Esta persona me estaba hablando de grupos de vida y por alguna razón me estaba diciendo de la importancia de estudiar la Biblia. Y en algún momento de la conversación me dice: es que la Biblia dice claramente, ayúdate que yo te ayudaré. Y me lo repitió otra vez. Y entonces, en un momento que tuve para meter una pregunta, le dije: ¿y dónde es que dice la Biblia eso? Y apresuradamente me dijo: no sé, pero la Biblia lo dice. El no sé es lo que me preocupa, no tanto es el que la Biblia lo dice. Pedro está diciendo: no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos, la grandeza de Jesús. Versículo 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Se está refiriendo al momento cuando en la cumbre del monte, junto con Pedro, Juan y Jacobo, Jesús es transfigurado. Él cambia de apariencia y aparecen a su lado Moisés y Elías, que representan casualmente la Escritura. Uno representa la ley y otro representa a los profetas. Vamos a hablar de eso en un momento. Versículo 18. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí es donde se refiere directamente a lo que está diciendo. Esto ha venido a confirmarnos, la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron, y yo le puedo agregar ahí, escribieron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro con todo esto? Pedro está diciendo que la manifestación de Jesús en la vida ha sido por varias cosas. Uno, por experiencia de ellos, por experiencia personal, lo que vieron, lo que escucharon. Ellos caminaron con Jesús 3 años y medio, pero el resto, dice, el resto está escrito en la palabra de Dios. Para entender la división de la Biblia y de lo que está hablando Pedro, déjenme hablar rápidamente acerca de esto. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la Biblia. Todos, la mayoría saben eso, ¿cierto? Cada uno de esos testamentos está dividido en varios libros. Se llama testamento porque significa un pacto. El primero es el pacto con Abraham, el Antiguo Testamento. Es el pacto de hacer de un pueblo una nación. El segundo pacto es el que trae Jesús. Es un pacto parecido, de hacer un pueblo una nación, pero ahora no es un pueblo específico, culturalmente hablando o políticamente hablando, que era Israel. Él está hablando de un pueblo que somos usted y yo ahora, la iglesia de Cristo. Y esa es la división entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varias divisiones. La primera división es la ley, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se llama la Torá para los judíos.
Esos son los libros de la ley. Luego vienen los escritos, que son los libros de historia. Estos libros de historia van desde Josué hasta Esther y nos cuentan la historia de Israel, la historia de los reyes, la historia de los jueces. Historias impresionantes que usted y yo hemos visto a lo largo de la vida de esta iglesia. Hemos predicado muchas de esas historias. Luego vienen los libros de poesía, que son de Proverbios hasta Cantares, que son libros que son muy poéticos. Los salmos son 150 canciones. Proverbios son una serie de eso, de proverbios. ¿Cómo le decimos nosotros en español? Los dichos, hay otro. Los refranes, gracias, exactamente. Es una serie de refranes. Y luego el Antiguo Testamento termina con los profetas. Los profetas que escribieron en gran magnitud acerca de la vida de Israel y del Mesías viniendo, pero también los profetas menores. Luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también está dividido en varias secciones. Los primeros 4 libros se llaman los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos hablan de la vida y obra de Cristo mientras estaba aquí en la tierra. Luego vienen un libro de historia, se llama Hechos, y es el libro que marca el paso de solamente un pueblo políticamente hablando a un pueblo que es escogido por Dios, un pueblo espiritual. Y es el comienzo de la iglesia. Luego el Nuevo Testamento nos trae las cartas, que son los apóstoles de Cristo y algunos otros hombres inspirados por el Espíritu Santo, escriben cartas a personas acerca de cómo guiarse en la vida, de cómo vivir esta vida cristiana, de cómo tener una relación con Cristo, terminando con lo que vimos hace como un año atrás, Apocalipsis, que es la consumación del tiempo. ¿Vamos bien? ¿Ya se me durmió alguien? Porque esto es como una clase, yo sé, pero se va a poner mejor, se los prometo. Pedro está hablando de la palabra del Antiguo Testamento. Ellos no tenían toda la Biblia. En el primer siglo ellos no tenían la Biblia como la conocemos hoy, solamente tenían las primeras partes del Antiguo Testamento. De eso es de lo que está hablando Pedro en este momento. Y era suficiente para creer que Dios podía mandar a el escogido que Él quería para salvarlos de sus pecados, y era Jesús. Era suficiente para ellos, porque Jesús se convertiría en la palabra final de Dios. Este es el punto, cuando usted le dice a su hijo: eso es lo que le estoy diciendo y punto, y no voy a hablar más. Claro, usted sigue hablando porque usted es un papá como yo que se enoja por todo, pero Dios no. Dios le puso un punto final. Hace muchos años en un campamento, un hombre en Costa Rica, un gringo, llegó con una camisa que decía Jesús y tenía un punto, y preguntábamos: ¿y por qué el punto? Y es porque Dios ya decidió no hablar más. Esa es su última palabra, ya no hay revelación más grande. Esa es la última palabra de Dios. Lo que Dios dice se cumple, y Jesús es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Él es las manos, los pies del evangelio, de la vida cristiana. Es la palabra de Dios en acción. Ahora sí, tome sus notas. ¿Por qué creer en la Biblia? Después de lo que nos está diciendo Pedro, ¿por qué deberíamos creer en este libro? ¿Por qué deberíamos poner nuestra fe en un libro? Es fácil. La primera cosa que tienen que llenar es un libro de transformación, no es un libro de información. El problema con la información es este. No los voy a poner a levantar la mano porque no quiero saber. Pero ¿cuántos de ustedes escuchan noticias todo el día? ¿Cuántos de ustedes quieren estar informados? ¿Cuántos de ustedes entran y hacen Google de la información del día, CNN, Fox o lo que sea, cual sea el canal que ustedes usen? Y escuchamos noticias y las interpretamos de acuerdo a la situación en la que estemos viviendo, de acuerdo a lo que nos ha formado en la vida. Y entonces esa interpretación de las noticias nos hace reaccionar con base en esa interpretación. Esto es lo que está diciendo Pedro. Ninguna interpretación tiene que ver con lo que alguna persona quiere decir. La interpretación tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiere decir. Entonces vemos en las noticias que subió el precio de la gasolina. Y esto es solo un ejemplo, no estoy tratando de ser político, pero en los dos lados de la política unos dicen: ve, porque se acabó el gobierno de Biden, y otro va a decir: no, la gasolina está subiendo porque Trump va a entrar al poder. Y estamos filtrados por algunas cosas que el mundo
nos está dando. De la misma manera podemos hacerlo con la Biblia. Podríamos tratar de interpretar cosas sin pensar en qué fue lo que dijo el Espíritu Santo para comunicar lo que estaba comunicando. Un ejemplo clásico. Hechos 16:13. Es un versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos lo conocemos. Y algunos creemos que es una promesa. Entonces estamos orando y: Señor, en tu palabra tú dices que cree en el Señor Jesucristo. Pero en la Biblia no es una promesa. Si creo en el Señor, sí, lo haré con el tiempo. Pero en esa frase está encerrada toda una serie de circunstancias y situaciones que nos van a llegar a la cabeza como si fuera solamente información, y nosotros las vamos a tratar de asimilar como información, o si nos van a llegar como transformación, vamos a entenderlo completamente diferente. Cuando esta frase se le es dicha a la persona que se le fue dicha: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, había toda una circunstancia cultural ocurriendo. Una persona, si un hombre en su casa en el siglo I creía en algo, toda su familia inmediatamente creía lo mismo con él. No es lo mismo hoy. Es por eso que algunos de nuestros hijos están en casa hoy y no están aquí en la iglesia. Es por eso que algunos de nuestros padres, de nuestros familiares, no están con nosotros hoy aquí reunidos en la iglesia, porque ellos decidieron no creer. Yo espero que estoy comunicando bien. La información da poder a la persona, a la persona que la tiene. Es por eso que contamos chismes. Cuando contamos un chisme, sentimos que tenemos el poder de tener información que nadie más tiene y nos sentimos poderosos. Es por eso que comunicar la palabra de la Biblia, el mensaje de la Biblia, no tiene que creer con lo que yo creo. Eso es lo que menos importa. Yo tengo que comunicar, si quiero hacerlo bien, quiero comunicarlo pensando en lo que Dios intentó comunicar cuando esto fue escrito. Y algunos de nosotros queremos tener el poder de la Biblia en nuestras manos. Entonces le recetamos a la gente los versículos que nos hemos aprendido a través del tiempo. Y entre más recitamos la Biblia, más poder creemos que tenemos. Pero déjeme decirle, eso es un mito. El poder no está en la palabra sola. El poder está en el significado de la palabra que Dios quiso poner en la palabra que Él dio. Ahí es donde está el poder de la Biblia. No podemos seguir recetando versículos para que la gente sepa cuánto sabemos de la Biblia, o para que la gente se dé cuenta de cuánto no sabemos de la Biblia, o para que la gente crea que somos espiritualmente superiores cuando decimos un versículo. La diferencia es, déjenme ponerlo de esta manera, la diferencia sería algo como: ¿por qué crees lo que crees? Y tú me contestas: porque lo escuché en las noticias, porque Google lo dijo, porque vi un meme en YouTube. La diferencia con eso sería yo preguntar: ¿y por qué crees lo que crees? Y que usted me diga: porque lo investigué y la Biblia lo dice y es verdad. Eso es diferente. Eso marca la diferencia de sacar un texto del contexto para crear un pretexto. Pero nosotros no hacemos eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos estar satisfechos de saber acerca de la Biblia. No podemos usar versículos aislados para decir que conocemos a Cristo. No podemos hacer eso. Dios quiere que el significado de su palabra viva en nuestros corazones. Usted no necesita aprender más versículos de la Biblia. Usted necesita que esos versículos transformen su vida para que se conviertan en parte de su vocabulario. ¿Me estoy dando a entender? Ojalá que sí. No es solo repetir, no solo aprenderse de memoria y repetir lo que creemos que tiene poder. Es aplicar lo que tiene poder en nuestras vidas, cada momento. Tendemos a ver la Biblia como información que hay que aplicar.
Es como estudiar el folleto antes del examen, para aprenderse lo que dice y poder pasar el examen. Creemos que así funciona la Biblia. No estoy seguro si me gusta la idea, algunos de nosotros usamos el término, la Biblia es el manual de instrucciones. Porque un manual de instrucciones nos va a decir 1, 2, 3, y si no lo hace así, no va a lograrlo. Y yo creo que no funciona así necesariamente. Deberíamos ver la Biblia como un relato de lo que Dios ha hecho para alcanzarnos. Y ahí está la diferencia. Ahora estudiamos el folleto para poder aplicar las verdades que hay en el folleto y poder pasar cualquier examen, no solamente un examen. Sigamos en nuestros boletines. La Biblia entonces explica o cuenta una historia que va a explicar varias cosas en nuestra vida. A ver, los que se están durmiendo ya pueden empezar a escribir para que no se duerman. Es un libro que cuenta una historia, que explica 3 cosas. La primera, explica por qué fuimos creados. Nos da una razón. Si hay una creación, entonces debe haber un creador. Prueba la existencia de Dios. La segunda cosa que explica es ¿qué sentido tiene la vida? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos usted y yo. No tanto por qué fuimos creados, eso tiene que ver, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué ángeles estoy haciendo en esta tierra? ¿Para qué Dios me puso aquí? Si hay un creador, entonces quiere decir que hay un propósito. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el destino final que tenemos? Y esta es la gran pregunta. Si la Biblia es la historia de la salvación, entonces, ¿van nuestras vidas a ser formadas por una historia? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál historia va a formar nuestras vidas? Déjenme hablar un poco de eso antes de entrar en la siguiente parte. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Todos nosotros andamos por la vida contando una historia. Es la historia que nos han contado anteriormente. A usted le contaron una historia y a través de esa historia y por esa historia y con base en esa historia usted vive su vida. Algunas historias han sido contadas con fracasos, con pobrezas, con mediocridad, con errores. Y entonces contamos una historia. Andamos por la vida como víctimas. A otros se nos cuenta la historia de nuestras vidas con fiestas, con celebración, con risas. Y andamos enfiestados todo el tiempo. Otros hemos recibido una historia de insuficiencia, de ignorancia, de maltrato y andamos heridos por la vida. A otros se nos han contado historias de peleas, de vicios, de abusos y andamos derrotados. Me estoy dando a entender, todos contamos una historia. Es la historia que nos han contado a nosotros con anterioridad. ¿Cuál es la suya? ¿Se ha puesto a pensar cuál es su historia? Es eso que viene una y otra vez a sus conversaciones. Usted siempre está, si no está hablando de eso, siempre está en su cabeza. Siempre. No se va de allí. Porque es la historia que usted se aprendió. Lo que le han contado a través de su vida. Y usted la sigue contando a través de sus palabras y de su comportamiento. La Biblia es la historia de la salvación. Nos salva de nuestra propia historia. Nos salva de nosotros mismos. Nos salva de la historia que nos está contando el mundo constantemente. Que nos están contando los medios sociales, las redes sociales o quien quiera que sea. Porque no ha sido escrita por el creador de la historia. Cualquier cosa que nos cuente el mundo es falso. Pero la historia de la salvación ha sido escrita para contarnos una historia real. ¿Cuál es esta historia de la salvación? Y esa es la siguiente sección en sus notas. La vamos a dividir en 4 secciones. La primera sección es la creación. La segunda sección es la caída. La tercera sección es el rescate y la cuarta es la restauración. Vamos a ir una por una. ¿Por qué la estoy dividiendo así? Porque yo creo que estamos acostumbrados a ver la Biblia como un libro demasiado complejo. ¿A usted le pasa que cuando viene a leer la Biblia se siente abrumado? Y dice, es que yo no sé ni por dónde empezar. No entiendo.
Leo Génesis 1:1 y lo leo como 6 veces y no entiendo qué dice que en el principio. Y está bien. Y está bien. Pero cuando vemos la Biblia como una historia, vamos a entender un poco mejor cómo entrar a las profundidades de ella. Y cuando la leemos vamos a tener un concepto más general y para poder entender los principios más específicos que ella nos da. Entonces vamos a conocer las partes de esta historia para que nos dé una base para vivir nuestra vida y para contarla mejor. ¿Están conmigo? Muy bien, muy bien. ¿Ya alguien se durmió? No. Oí un sí. Alguien honesto. La primera parte, la creación. Esta historia comienza con la creación. Esta historia comienza con un creador creando. Esta historia de la creación describe algo, describe cómo era la vida. Cómo fue la vida. Póngale la palabra que quiera. El estado original de la vida. Son las primeras páginas que definen que hay un creador que crea y describe el modelo original que el creador quiso para su creación. Ahora, en este sentido, el mundo nos está diciendo constantemente que no existe un Dios, que no hay Dios. Y eso es porque la religión como tal, hablemos de que religión es creer en la Biblia solamente porque nos han dicho que tenemos que creer en la Biblia. Solamente para hoy definamos religión como eso. Pero la religión como tal ha destruido muchas vidas en términos de cómo creer en Dios de una manera saludable. Y eso es doloroso. Entonces el mundo nos va a decir que Dios no existe, porque porque la religión ha hecho demasiado daño. Y es ahí cuando nosotros tenemos que venir con una historia que tenga sentido. Y tenemos que poner un argumento, el argumento de la existencia de Dios. Esos puntos no están ahí si quiere escribirlos. Pero Dios existe por varias razones. Número uno, porque todo lo que existe tiene que tener una causa. El mundo dice que todo lo que existe nació de la nada. Pero si no había nada, ¿cómo va a existir algo que existe? Es imposible. Tiene que haber algo que usó la nada para crear algo de la nada. Eso es diferente. Entonces, ¿ha escuchado el término del Big Bang? El Big Bang es una gran explosión que dicen que ocurrió millones de años atrás y que con la explosión empezaron a nacer las cosas. Eso es muy interesante porque no había nada en el Big Bang. Pero con algo, Dios pudo usar un Big Bang y hacerlo su Bang. Dios es el grande que crea cualquier bangues, si quiere decirlo de esa manera. Esta es la causa de que todo exista está identificada con Dios. El segundo argumento de la existencia de Dios es que todos los sistemas complejos en este mundo funcionan en la naturaleza. Déjenme darles un ejemplo. Solamente su ojo. ¿Cómo funciona su ojo? Para poder decirle o darle toda la información de lo que usted está mirando ahora mismo. Es impresionante. Tiene que tener una retina, tiene que tener una fibra óptica, tiene un color específico, se abre o se cierra con la luz. Es un sistema altamente complicado y ni siquiera hablar del cerebro. Es una computadora. Todos estos sistemas implican que hay un creador mucho más grande, más inteligente que lo que nosotros creemos. Si usted ve un reloj, dice, oh, qué bonito reloj, ¿de dónde salió? Bueno, tiene que existir un relojero que lo hizo. Esa es la idea. Y número 3, los seres humanos tienen un sentido innato del bien y el mal. Este es el argumento moral. Si nosotros tenemos moralidad, si sabemos que hay algo que es bueno y que algo que es malo, tiene que haber un elemento moral que es mucho más alto que nosotros, más grande que nosotros, para entender. Y eso la Biblia nos lo deja muy en claro. Dios es el estándar de la moralidad. Porque si hubiéramos nacido de una gran explosión y nosotros mismos fuéramos los encargados de decir qué es bueno y qué es malo, le cuento que lo bueno no sería tan bueno y lo malo no sería tan malo.
Entonces, lo que define la Madre Teresa que es bueno, o lo que decide Hitler que es malo, no tiene que ver con un estándar divino. Entonces Hitler puede hacer lo que le da la gana y la Madre Teresa puede hacer todo lo bueno que quiera, pero es relativo. Y es ahí donde el argumento moral es sumamente importante, porque Dios es el que pone la capacidad en nuestras vidas, ese deseo innato de hacer lo que está correcto. Él es el creador de vida porque Él tiene el poder de darla. Y la Biblia lo aclara. Y la Biblia aclara y describe cómo en esa vida había una intención. Ese es el estado original de la vida. Oiga los puntos del estado original. Es perfecta inocencia. Esto es Adán y Eva en la creación. Perfecta inocencia. Completa armonía con la naturaleza. Recuerden, Dios le dice, este es su lugar. Ustedes hagan lo que quieran con este lugar. Es suyo. La tercera cosa, no había dolor. No había sufrimiento en el estado original. Y la cuarta cosa más importante, había una conexión directa con Dios. Ese es el principio de la historia, la creación. En Génesis 1:37 dice que Dios miró lo que había hecho y dijo que era muy bueno. No por nada dijo esto. ¿Cómo era la vida entonces? Nos dice la creación en el diseño original. Era simple, era perfecta, era inocente, tenía una conexión directa con la naturaleza, con el mundo y con Dios. Esto nos ayuda a entender la identidad que Dios quería darnos. Es una identidad de relación perfecta entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y otras personas, y entre nosotros y Dios. Pero viene la segunda parte, y es la caída. En la caída nos damos cuenta cómo es la vida hoy. Describe a nuestra vida hoy. La caída nos dice cómo el ser humano, en su intento de parecerse al Creador, la riega olímpicamente. Es el deseo del ser humano de hacer su propia voluntad. La criatura se revela ante su Creador. Y recuerdan, Génesis capítulo 3, de los versículos 4 al 7, la serpiente dice, era más astuta que todos los animales de la creación. Y la serpiente le dice a Eva, con que Dios no quiere que ustedes sean tan buenos como Él, tan inteligentes como Él. Pero si ustedes comen del fruto que Él les dijo que no comieran, van a ser como Él. Tenía razón de alguna manera, porque iban a conocer lo que Dios conocía, pero iban a perder un estado importantísimo, el estado de obediencia. Y ellos deciden hacerlo. Y dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo. Tranquilos esposos, no estén codiando a sus esposas. Ve que fue la mujer. Tranquilo. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos. Y adivinen qué. Y tomaron conciencia de su desnudez. Y empezaron a conocer lo que Dios no necesariamente quería que ellos conocieran. Porque empezaron las relaciones rotas a tener lugar. Porque empezaron los sufrimientos y las enfermedades en ese momento. Porque empezaron las heridas del pasado y del futuro, de abuso y de odio. Porque empezó años de prisión por algún crimen. Me estoy dando a entender, por nuestro egoísmo caímos. Y esa es la historia de nuestra vida. Esa es la historia de su dolor hoy, del sufrimiento que tuvo esta semana. Esa es la historia del problema que usted ha arrastrado por algunos años o algunas semanas. Esa es la historia de su enfermedad. Esa es la historia de lo que el pecado deja como consecuencia. Los más osados van y le recriminan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué yo? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué el abuso? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la guerra? Sin entender que es una consecuencia de nuestras propias decisiones.
porque decidimos ser como Dios. Y se nos olvida Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Todo tiene una consecuencia en la vida, buena o mala. Entonces, la paga del pecado nos recuerda, esta frase nos recuerda que somos malos. Y el mundo nos va a decir, no, usted no es malo, usted es buenísimo. Usted es una buena persona, que viva el amor. Y usted puede hacer lo que le da la gana por amor. Usted puede pensar que usted es un árbol o es del otro género. Usted puede pensar que usted es una piedra, pero por amor usted puede hacerlo. No, la paga del pecado es muerte. Nos recuerda que no somos buenos, que traemos eso en nuestro ADN. Nos recuerda que somos frágiles, que la vida no dura nada. Solamente estaba hablando ahora con alguien afuera. La vida es sumamente frágil, gente, se puede acabar en este momento. Y nos recuerda que no somos el centro del universo. Esto es una noticia grande para algunos de ustedes. Yo sé. Pero déjeme decirle, el mundo no va alrededor suyo. Usted no es la última Coca-Cola en el desierto. Usted no es la mamá de Tarzán. Y eso es lo que nos recuerda esto. Usted es alguien caído, igual que yo. Estamos caídos. Somos frágiles, pecadores y egoístas. El principio de todo pecado es el egoísmo, porque yo quiero para mí lo mejor. Una de las consecuencias más grandes del pecado es hacernos el protagonista de la historia. Y viene la siguiente parte, es el rescate. Dios dijo, tengo que hacer algo en esta historia, tiene que haber un héroe. Y tengo que mandar a alguien para que los rescate. Este rescate describe cómo puede ser la vida. Y nos da una idea, nos da esperanza. Nos dice, necesito un héroe. Necesito un héroe que venga y me rescate. Y el primer Adán entonces fue el que hizo metió la pata pero hasta el hombro. Pero viene el segundo Adán, de acuerdo a la Biblia. Dice, este sí. Porque solo alguien que conoce el terreno donde nosotros nos perdimos, solo esa persona nos puede rescatar. Y es por eso que Dios se hace en forma de humano. Él manda a su hijo y dice, Él les va a enseñar el camino para salir de este embrollo. En Costa Rica hay un cerro que se llama el Cerro Chirripó, es el más alto. Y muchos hikers van durante todo el año y lo escalan. Uno dura como unas... En un buen día uno dura unas de 6 a 12 horas, de acuerdo a su actividad física y demás. Pero mucha gente subiendo se pierde. Y por eso tienen en las faldas del cerro, tienen a gente que se llaman los vaqueanos. Si alguien se pierde, mandan un vaqueano. Y el vaqueano encuentra a la persona. ¿Por qué? Porque conocen el cerro. Eso es lo que hace Jesús. Él conocía el cerro donde nosotros nos estábamos metiendo. Y Él dijo, yo los voy a ir a rescatar. Y vino y se hizo como nosotros. Y se hizo hombre y se hizo humilde. Y se hizo frágil. Porque quería rescatarnos. Porque quería venir a buscar lo que estaba perdido. Usted y yo. De eso se trata el rescate. El rescate se trata de restauración, no de restauración, se trata de otra palabra, se trata de redención. ¿Ha escuchado esa palabra? Redención. Redención es rescatar lo que usted perdió y si tiene que comprarlo, lo compra de nuevo porque tiene que ser suyo. He contado esta historia antes. Juanito hizo un barquito de juguete y le encantaba su barquito de juguete. Se fue al río para ponerlo en el río y le puso una cuerda para que no se le escapara el barquito. Pero la corriente estaba tan fuerte que la cuerda se rompió y el barquito se fue con la corriente del río. Era más rápida que él y él corrió para poder agarrar su barco, pero nunca lo encontró. Y volvió a su casa descorazonado. Se me perdió el barco que tanto me costó hacer y que yo quería tanto. Semanas después va al pueblo y en una tienda de segunda, ¿cómo se llama? En una tienda de segunda, en un Goodwill, ve por la ventana y ve un barco que se parece al suyo. Entra a la tienda y se da cuenta que es el barquito. Y dice, qué emoción, me encontré mi barco.
Y va al mostrador y le dice al Señor, ¿y cuánto cuesta? Dice, ese barquito cuesta como unos $5 o $6. Juanito no tiene nada en la casa, pero se va y busca por todas partes. Si es como mi hijo, busca hasta por debajo de la alfombra para encontrar monedas, dólares, billetes, y ajusta y tiene $6. Corre a la tienda y va a encontrar al hombre y le dice, aquí están los $6, deme mi barco. Y se va. Y cuando sale con el barco, dice, aquí tengo mi barquito. Y hablándole a su barquito, esto es lo que le dice. Lo abraza fuertemente y le dice, ahora eres mío 2 veces. Primero te hice y ahora te compré. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él vino a buscar nuestro barco que se soltó de la cuerda y se fue libre a hacer lo que le dio la gana. Pero Él va a la tienda del mundo y nos encuentra. Y nos dice, te encontré. Nos abraza y nos dice, te encontré, te voy a comprar. Te voy a comprar no por $6, te voy a comprar por precio de sangre. Te voy a comprar por dolor de clavos. Te voy a comprar por dolor de una corona de espinas. Y ahora somos suyos otra vez. Y así es como se puede ver la vida. Pero la última parte es la restauración. Y la restauración nos describe esa vida. Nos dice cómo será la vida. Y esa restauración nos dice que vamos a ser nuevos. Porque Juanito no solo agarró su barco, posiblemente lo pintó otra vez. Posiblemente lo arregló y lo hizo nuevo. Y eso es lo que necesitamos usted y yo, volver a recuperar el diseño original. Y esta es la historia de la Biblia. Él nos crea, nosotros caemos. Él nos busca y nos restaura. Y esa es la identidad como pueblo de Dios que necesitamos. El entendimiento renovado de nuestra función. Nuestra función es administrar todo lo que nos ha sido dado por Él. Y restaurar relaciones con nuestra familia, restaurar relaciones con el mundo, con la naturaleza, con la creación, con nuestra vocación, con nuestra iglesia. Tenemos que restaurar una relación. Y es por eso que tenemos un desafío. Y esta es su última parte. El desafío que usted y yo tenemos es este. Si esta historia es real, nuestra vida no puede seguir siendo igual. Si la Biblia tiene algo de cierto, nuestra historia no puede seguir siendo igual. Tengo que aprender que fui creado. Como dice el Salmo 100, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él me creó, yo no me creé a mí mismo. Tengo que aprender que caí. Romanos 3:23, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Tengo que aprender que Dios quiere rescatarme. Es como Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a buscar sino lo que se había perdido. Tengo que aprender que Él quiere restaurarme. Y como dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 21, yo hago nuevas todas las cosas. En el 2025 su vida no puede seguir siendo la misma si usted se pone serio con la Biblia. Este es el libro que transforma, no solamente que informa. Necesitamos abrazar la historia de Dios. Necesitas abrazar la palabra de Dios. Juan 14:23. Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué tiene que pasar para que su vida cambie? Voy a terminar mi historia del principio. No me mataron, no me metieron a la cárcel, obviamente, por llevar las Biblias pegadas al cuerpo en China, pero pasé 8 Biblias pegadas a mi cuerpo y junto con mis compañeros. Nos pararon en un puerto y pensábamos que era el fin, porque nos pararon por unas 6 o 7 horas para revisar todo lo que teníamos. Por alguna razón no nos revisaron el cuerpo y las Biblias estaban ahí. Y entonces fuimos a China. Y parte de mi labor era enseñar inglés en una escuela privada, una escuela grande. Y mientras estábamos en esa escuela por casi un mes, conocimos a los maestros. Yo conocí a 2. Una se llamaba Jenny
irónicamente. Otro se llamaba Mao. Nos hicimos muy amigos, muy amigos. Y usted no sabe cómo hablar con esta gente porque algunos de ellos son espías comunistas. Y algunos están viendo para saber qué tiene usted, qué trajo, qué no tiene, de qué habla. Y al final dijimos, todos nos reunimos otra vez y dijimos, vamos a tomar el riesgo, vamos a regalarle una Biblia a alguien. Yo tomé un riesgo extra, regalé 2 Biblias. Le regalé una Biblia a Jenny. Y ella, cuando la tomó en sus manos, dijo, siempre había querido este libro y nunca lo había podido conseguir. No sé qué pasó con ella. No escuché más. Pero le regalé otra a Mao, mi amigo. Él y yo tuvimos una relación muy cercana. Y pensé, bueno, que Dios haga lo que quiera. Él dijo, yo he escuchado las historias de este libro, pero ahora las voy a poder leer. Y pensé, bueno, ojalá que las historias hagan algo. 3 meses después me llegó una carta. Era en el 90 y algo, no había internet, entonces no había correo electrónico, ni texto, ni nada. No había WhatsApp. Y me llegó una carta en el correo, era de Mao. La carta es una de las cartas más impresionantes que he recibido. Porque él me dice, a través del libro que me diste, a través de la Biblia que me diste, mi vida ha cambiado completamente. Hoy voy a la iglesia cada domingo. La relación con mi esposa mejoró y ahora tenemos una familia. Mi esposa, mi hija y yo. De eso se trata la Biblia, gente. No se trata de un libro que usted tiene en el estante. No se trata de una aplicación que usted nunca abre en su teléfono. No se trata del libro donde usted va a leer historias o del libro que tiene versículos que usted le puede recetar a otras personas. Es un libro que transforma vidas y si usted le da la oportunidad, va a transformar su vida. Porque es la palabra de Dios diciéndole, yo quiero rescatarte. Yo quiero restaurarte. Y en 30 segundos, si usted puede cerrar sus ojos y hacer un compromiso hoy conmigo. Hay algo que yo tengo que hacer con este libro en este año nuevo. Esta es una base, este es un fundamento de mi vida. Esto no puede ser solamente otro libro en mi biblioteca. No es solamente el libro que abro, que tengo abierto en la casa para que mágicamente me limpie el aire. Es el libro que tiene que limpiar mi vida. No solo por lo que dice, sino porque lo que dice puede cambiarme. Son las palabras del Creador que quiere llevarme al modelo original, a pesar de que yo soy una persona caída. ¿Y cuántos de ustedes hoy quisieran hacer un compromiso así? No tiene que levantar su mano ni ponerse de pie. Lo único que tiene que hacer es decir en su corazón, yo quiero ser serio con mi estudio de la Biblia, porque yo quiero amar este libro, que es la palabra del Creador de mi vida. Y es por eso, Señor, que hoy oro por esta congregación. Porque algunos de nosotros venimos con dudas acerca de este libro. Porque algunos de nosotros venimos con dudas acerca de ti. Pero si queremos tener algún tipo de transformación en nuestra vida, si queremos ver que las consecuencias del pecado no sean tan devastadoras en nuestra vida, algo tenemos que hacer. Queremos volver al diseño original. Y hoy queremos comprometernos a ello. Si usted hizo esa oración, yo le animo a que escriba en su tarjeta de comunicación que algo está pasando. Queremos caminar con usted. Señor, damos gracias por tu palabra. Y damos gracias por Cristo, porque es la palabra en acción que tú nos has dado. Es por eso que hoy, confiados en que tu palabra es verdad, decidimos creer en ti. Decidimos poner nuestra confianza en ti. Y decidimos seguir caminando o empezar a caminar en lo que tu palabra dice. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.